En este video vamos a ver todo sobre la piel, cómo mejorar tu piel, cómo evitar la formación de arrugas, cómo rejuvenecer tu piel y obviamente cómo evitar la caída de cabello. Y para eso traje un dermatólogo amigo que sabe mucho más que yo sobre estos temas, que es el doctor Daniel Troncoso. ¿Cómo estás, Dani? Todo bien, Seba. Gracias por la invitación. Nada, contento de estar grabando acá con vos. Obviamente Dani sabe mucho más que yo sobre todos estos temas y tiene mucha más experiencia porque tiene su propio centro de dermatología. Así que sin más empecemos con caída de cabello y con cuáles son los factores que vos ves que afectan más a la caída de cabello, los distintos tipos. Si querés contarnos un poco sobre la alopecia y sobre qué se puede hacer y los distintos tipos de alopecia que existen. Perfecto. La alopecia principalmente es que entender que hay menos pelo. Ese es el término, digamos, de alopecia. Esto puede ser porque se caen pelos o también porque hay una disminución visible de la densidad al afinarse los pelos, que esa es la forma más frecuente de alopecia. Dentro de las alopecias, la alopecia androgenética, que es la que nos pasa a la mayoría de las personas del sexo masculino, tiene un porcentaje de aproximadamente el 80%, es prácticamente fisiológica, o sea, 8 de cada 10 hombres vamos a quedarnos o vamos a tender a quedarnos pelados y esa sería la más frecuente. Esto no quiere decir que en las mujeres no puedan verse afectado en el último tiempo, también por aumento quizás de testosterona o andrógenos en sexo femenino, ha hecho que la alopecia androgenética en mujeres también haya aumentado. Esta alopecia principalmente la vamos a reconocer porque tiene un área de distribución muy particular, Seba, que es en la parte de la corona, bien que es el área que está más afectada o que tiene más receptores de estos andrógenos. Y lo primero que empieza a suceder es que el pelo se empieza a afinar. Entonces lo que vamos a notar es eso, que el pelo está más finito y que se empiezan a ver como áreas de cuero cabelludo. O sea, hay una miniaturización de los folículos pilosos, básicamente. Exactamente. Y mi pregunta con respecto a esto es, entiendo que todos lo asociamos a la DHT, a la dihidrotestosterona, entiendo que los tratamientos existen justamente para inhibir el efecto de la dihidrotestosterona en cuero cabelludo, pero también en mi momento de estudiando sobre este tema me encontré con que no es correlativo el nivel, por ejemplo, que tenemos en sangre o en el resto del cuerpo de DHT, de dihidrotestosterona, con el efecto que vos tengas. Por ejemplo, hay gente que tiene buenos valores de DHT en sangre y no por eso tiene miniaturización de los folículos pilosos ni alopecia androgenética, y que hay mucho factor de este que tiene que ver con nuestra sensibilidad a la DHT a nivel genético, pero en cuero cabelludo específicamente. ¿Es así? ¿Hay alguna salvedad que vos veas en la práctica de esto? No, no, de hecho está muy bueno que toques el tema de hormonas en sangre, porque algo que sucede, como para hacer el paralelismo con el acné, que lo vamos a desarrollar más adelante, ocurre de una forma similar. Tiempo atrás, cuando una persona adulta tenía acné, se sospechaba que era un acné hormonal, sobre todo en las mujeres, y la mayoría de las personas, o sea, la mayoría de las mujeres tenía su dosaje de laboratorio normal. Y esto quiere decir que en realidad hay un aumento de sensibilidad y muchas veces, como en el caso de la glándula sebácea, secreta sus propias hormonas. Esta sensibilidad es genética, esta carga genética viene más por parte de la madre, porque está en el cromosoma X. Así que si una persona tiene antecedentes maternos, abuelos pelados, tiene más chances de quedarse calvo. Clarísimo. Obviamente este tipo de alopecia es una de las más comunes, como dijiste vos, lo tiene la gran mayoría de los hombres, pero también lo tiene cada vez más porcentaje de mujeres. Por lo que yo leí en algunos países existe, dentro de las mujeres que padecen caída de cabello, existe muchas veces situaciones donde hasta el 40% de las mujeres que tienen caída de cabello pueden tener alopecia androgenética, con lo cual no es que estamos restringidos a los hombres. Ujú. Pero hay otra cosa que yo vi que me parece muy importante mencionar dentro de caída de cabello, que es que podemos tener varios patrones de caída de cabello que existan de manera concomitante, como que exista la alopecia androgenética y otros patrones u otros mecanismos de caída de cabello a la vez. ¿Qué mecanismos vos ves que se asocian más? Sé que existen algunos por déficit nutricionales, otros que tienen que ver con la autoinmunidad, pero ¿cuáles son los que vos ves más seguido? Bien, de hecho está bueno también entender que por el ciclo del pelo, bien, nosotros tenemos básicamente tres fases dentro de lo que es el ciclo del pelo, anágeno, catágeno y telógeno. Un anágeno es un periodo de crecimiento, el catágeno es un periodo en el que está estable y el telógeno es el periodo de caída. Entonces, nosotros habitualmente, fisiológicamente, tenemos cierto porcentaje de pelo que está en fase telógena. O sea, lo que se comenta es que más o menos 100 pelos por día sería lo habitual perder. Si uno se excede de esa cantidad, uno ya sospecha que puede haber alopecia o algo que se escapa, digamos, de la normalidad.
Dentro de las asociaciones más comunes con la alopecia androgenética está, por ejemplo, el efluvio telógeno, que es un tipo de alopecia muy común porque se asocia a muchas causas, que son principalmente picos de estrés. Este estrés puede ser desde una mudanza, una enfermedad infecciosa, una cirugía, hasta no sé, la vida misma. Otras causas también bastante frecuentes, sobre todo con hábitos alimenticios, dietéticos, es déficits nutricionales, de hierro, vitamina D también es algo que es importante dosar a la hora de investigar una alopecia. Y después, mucho menos común, pero también sucede bastante, las causas autoinmunes. Y acá, por ejemplo, tenemos la alopecia areata, que se reconoce fácilmente porque son unos manchones redondos, o sea, como unas áreas redondeadas donde no crece pelo. Y esto es por autoinmunidad. Y acá lo importante siempre es descartar asociaciones de autoinmunidad. La más común es que esté desarrollando algún Hashimoto o algún hipotiroidismo posterior. Entonces siempre también que uno sospecha que hay una alopecia areata, conviene dosar el eje tiroideo. Clarísimo todo, Dani. Me parece que hay algo que es muy evidente, por un lado, que es los factores hormonales y los factores de estrés, cómo afectan al desarrollo del folículo piloso. Obviamente, siguiendo estas 3 etapas del folículo piloso, lo que vamos a ver no es solamente un aumento de la caída en algunas situaciones, sino también una disminución del desarrollo de la fase anágena, que yo eso lo asocio mucho cuando todavía atendía pacientes, lo veía mucho en términos de los valores que vos necesitas en sangre de ciertas sustancias para que cumplan su función de manera ideal. Con respecto al hierro lo veía mucho con los valores de ferritina, donde mucha gente por cambios alimenticios tiene bajos valores de ferritina o valores que están cerca del límite inferior, y en realidad hay condiciones óptimas, y yo lo que siempre le recuerdo a la gente es que el pelo es la última prioridad de tu cuerpo en términos de distribución de nutrientes, con lo cual tenés que asegurarte una muy buena cantidad de nutrientes, de vitamina D, de ferritina, de todos estos, y también del consumo de proteínas suficiente como para asegurarte de que tengas la materia prima necesaria para que tu cuerpo no disminuya esa fase anágena porque no tiene la cantidad de nutrientes necesarios. Y después, con respecto al estrés, veo mucho que esto lo que hace es agravar las causas subyacentes que ya existan. Entonces muchas veces podés tener un proceso, tenés alopecia androgenética, se te junta, como vos decís, con el efluvio heterogénico y tenés un momento de aceleración de la caída de cabello que después es muy difícil de recuperar. Entonces siempre la propuesta desde ese lugar es hacer prevención antes que tratar de compensar el folículo piloso que ya cayó. Y otra causa menos frecuente de alopecia son las alopecias cicatrizales, que en realidad son las urgencias a nivel capilar dermatológico porque son cicatrizales y son irreversibles. Todo proceso inflamatorio en la piel, en el cuero cabelludo, donde sea, puede generar cicatriz y un proceso cicatrizal justamente. Y si esto se desarrolla en el cuero cabelludo, ya sea con foliculitis, algunas variables del acné, celulitis de Calvantes, o sea, hay toda una familia de enfermedades y trastornos inflamatorios de glándulas sebáceas y a su vez de folículos pilosos en cuero cabelludo que pueden dejar áreas sin pelo permanentemente. Entonces, ante la sospecha de inflamación, siempre es importante tratarlas a tiempo. Y Dani, ¿qué rol ocupa la caspa y el desarrollo o la inflamación del cuero cabelludo en la caída de cabello? Porque si bien la asociación no es tan clara, existe un factor que tiene que ver con algo muy claro, que es la terapéutica. Y la terapéutica con shampoos y con productos de los cuales después vamos a hablar, que obviamente disminuyen la caída de cabello, con lo cual claramente hay una afectación que no tenemos, o por lo menos yo no tengo todavía muy clara. ¿Qué relación tiene? Como bien decía Seba, antes se sospechaba que la caspa no tenía tanto que ver con la caída de pelo. Hoy en día esta asociación está más clara justamente por la inflamación del cuero cabelludo. Nosotros en la piel, ese es un concepto importante, saber que habitamos con un montón de bichitos que son parte de nuestro equilibrio, digamos, natural, que es la microbiota. En el cuero cabelludo también tenemos determinados bichitos, hongos. Entre ellos tenemos la familia Malassezia y estos honguitos son los causantes de la caspa. Entonces cuando tenemos genética predisponente o a veces cuando hay algún exceso de sebo en el cuero cabelludo, ya sea por cuestiones higiénicas o simplemente genéticas, pueden hacer que estos hongos tengan más alimento, más sebo para alimentarse y crecer y generar mayor inflamación.
Y hay otro mecanismo del cual estuve leyendo bastante, Dani, últimamente, y que es relativamente novedoso. Yo siempre lo menciono desde el lugar de la DHT porque nosotros no tenemos la garantía causal de que la DHT, la hormona, sea el factor que nos genera la caída de cabello, pero tenemos mucha relación y muchos estudios que nos prueban que la inhibición de la DHT, sobre todo en cuero cabelludo, frena la caída de cabello de la alopecia androgenética, de la alopecia más asociada a lo masculino. Entonces, existe esa relación, pero también existen cada vez más estudios que hablan de una teoría o de una hipótesis en realidad como mecanismo causal de la caída de cabello, que pueden ser accesorias, las dos pueden existir a la vez, donde la tensión de las fascias en cuero cabelludo genera una alteración de la distribución del flujo sanguíneo que te ayuda a perder folículos pilosos, y una de las partes positivas de esa teoría es que explica o justifica un poco más por qué las zonas de cuero cabelludo más superiores son las que más perdemos en, por ejemplo, patologías como la alopecia androgenética. Eso tiene mucho que ver con la tensión de los músculos y con cómo comprimen o cómo tensan la fascia y cómo frenan la llegada de flujo sanguíneo a la base del folículo piloso. Y obviamente tiene mucho que ver, por un lado, con todos los tratamientos que existen vasodilatadores y con todos los tratamientos que existen para relajar las fascias que ahora vamos a ver. Pero obviamente vos sos el experto, Dani. ¿Qué prácticas ves que funcionan más para la alopecia, que tienen más evidencia y que en la práctica también son más seguras? Sé que hay algunas que han demostrado a lo largo del tiempo ser mucho más seguras de lo que pensábamos y antes tenían por ahí más mala fama y fueron recuperando su estatus. Así que hablemos un poco de eso, si te parece. Bien, como vimos, la mayoría de las alopecias o gran parte de las alopecias están vinculadas a sensibilidad hormonal, a sensibilidad androgénica. Entonces los inhibidores androgénicos, los inhibidores de 5-alfa reductasa principalmente, son como uno de los pilares de tratamiento de la alopecia androgenética. Dentro de los más estudiados y aprobados por FDA, etcétera, está el finasteride, que es el más selectivo, ya que solamente te bloquea el receptor tipo 2. La verdad que con muy buen índice en lo que es mejoría. Y también tenemos un hermano del finasteride, que es el dutasteride, que es más potente, no es selectivo, o sea, bloquea la 5-alfa reductasa tipo 1 y tipo 2, pero con mayor tasa de efectividad. Claro, porque evita más la conversión de testosterona a DHT de lo que evita el finasteride, justamente por bloquear a los dos tipos. Exactamente. Bueno, con estas medicaciones la verdad que son seguras. Como vos bien decías, tiempo atrás había capaz un poco más mitos o miedos a la hora de utilizarlo, pero la verdad que hoy en día se sabe que es una droga muy segura, salvo en casos muy puntuales, pero es uno de los pilares de tratamiento de alopecias. Otra opción antiandrogénica, que principalmente se reserva más para las mujeres, porque tiene menos efectos antiandrogénicos, es la espironolactona, que la espironolactona en realidad de base es un diurético, es un ahorrador de potasio, pero se ha visto que tiene como otro efecto que va a favorecer a inhibir también las hormonas a nivel de folículo. Por eso se usa también en la mujer en el ovario poliquístico, por ejemplo, porque frena esa transformación a testosterona, ¿no? Exactamente, y también se usa en acné. Mira. Lo vamos a ver después. Esto significa básicamente que existen estos dos medicamentos, finasteride y dutasteride, que son la base del tratamiento de la alopecia androgenética porque bloquean la transformación a DHT. Pero ¿cuál es la diferencia entre la toma biooral, que es lo que la mayoría de la gente utiliza y lo que más evidencia tiene, y la aplicación en la región específica, en cuero cabelludo por mesoterapia, por ejemplo? ¿Existe alguna diferencia que sepamos con respecto a utilidad, a éxito, a seguridad o algo? Una opción hoy en día es la aplicación mediante mesoterapia, sobre todo de dutasteride. Con eso hay mucho más evidencia en cuanto a efectividad que con finasteride. Ventajas que sea tópico es que prevenimos la absorción sistémica. Por más que la piel y las inyecciones van a hacer que tenga cierta absorción, es mucho menor que la que vamos a tener vía oral, por eso tiene un margen de seguridad mayor. Por eso en pacientes que están buscando tener hijos, personalmente desaconsejo la utilización de este tipo de medicación, por lo menos vía oral, porque sí se sabe que puede reducir un poco la movilidad de espermatozoides, etcétera, que es reversible cuando se suspende. Pero bueno, la mesoterapia profunda con dutasteride ha dado muy buen resultado. Y además tiene la ventaja de que se hace cada menos tiempo que la toma bioral. La toma bioral es todos los días y la mesoterapia por ahí es cada 3 semanas, un mes, ¿verdad? Claro, cada un mes, eso depende, pero cada un mes o un poquito más va bien.
Y obviamente esta es la base de la terapéutica cuando vos tenés una alopecia androgenética por la transformación de DHT, pero como hablábamos antes, hay un factor que es súper importante y que afecta en realidad a todos los tipos de caída de cabello, que tiene que ver con la llegada de sangre a los folículos pilosos, que tiene sus propias bases de tratamiento, y hay un elemento que es de los más seguros y los más reconocidos, que obviamente te voy a preguntar, que es el minoxidil. ¿Qué pensás con respecto al minoxidil, al tratamiento, a los resultados que da? Bien, el minoxidil también, si uno tiene que decir cuáles son las patas del tratamiento de alopecia, los bloqueantes de 5-alfa reductasa por un lado y por otro lado estaría el minoxidil. El minoxidil también tiene muchos años ya en uso con buena respuesta terapéutica. Se inició primero de vía tópica, tanto en hombres como en mujeres, o sea, lociones o espumas. Lo que suele suceder a veces con esta vía es que suele generar un poco de irritación en el cuero cabelludo, un poco de molestias. Tienen unas texturas un poco incómodas también a la hora de aplicarse, por lo que recientemente se recomienda sino su administración vía oral. Es súper segura, se puede usar también en hombres y en mujeres, salvo en personas que tengan contraindicaciones como migrañas o algunos tipos de cefaleas. No tiene contraindicaciones porque se utilizan dosis bajas. Parece que hasta podría tener un efecto protector cardiovascular, ¿viste? Por ser vasodilatador periférico. Obviamente lo que tiene algo interesante esto es que la combinación de minoxidil con otras herramientas que ahora vamos a hablar mostró más capacidad de evitar, que es algo que yo siempre menciono con respecto a los tratamientos de caída de cabello, que es cuando vos suspendés el tratamiento de caída de cabello, muchas veces continúa el efecto que te genera la caída, como la alopecia androgenética. El minoxidil, combinado con otras herramientas que ahora vamos a hablar, genera un muy buen efecto en cuanto a conservar los folículos pilosos que recuperaste, los nuevos. Entonces evita la pérdida de ese pelo, de ese folículo piloso ganado, entre comillas. De ahí se va algo importante que mencionaste con lo que es alopecia en general, sobre todo si estamos hablando de alopecia androgenética, que el paciente sepa que los tratamientos de alopecia son para toda la vida. Digamos, como es algo genético, justamente uno da esta medicación de sostén, pero en la medida que el paciente se agote, se canse o quiera descansar, no es que pierda todo lo trabajado, pero va a seguir ¿qué sería? Su flujo natural, su mecanismo natural. Y te hago una pregunta, Dani. Cuando vos tenés un trasplante capilar, más allá de que excede nuestra área de este podcast, cuando vos tenés un trasplante de folículos pilosos, no importa qué mecanismo utilizaste, ¿necesitas hacer este tipo de tratamientos también para conservar ese folículo piloso? ¿Necesitas continuarlo? Digamos, hiciste un trasplante, te pusiste pelo en las zonas que perdiste por alopecia androgenética. ¿Tenés que continuar con el uso de finasteride, minoxidil, etcétera, para no perder esos folículos pilosos nuevos también? Sí, es buena pregunta, hay que hacerlo porque por más que se extrae, digamos, el área dadora, el área donante, es un área que tiene menos sensibilidad de receptores a los andrógenos, es recomendable que continúen con el tratamiento. ¿Qué pensás, Dani, de un tipo de tratamiento un poco más moderno y con mucha menos evidencia, que son los láser de bajo nivel, básicamente, que son las típicas gorras rojas con pequeños diodos de láser? ¿Estas generan algún efecto positivo? ¿Tienen solamente un efecto positivo relacionado con la inflamación? ¿Afectan a la caída de cabello en tu práctica o no? No es un método que yo utilice mucho en mi práctica. De lo que he leído recientemente, inclusive, la verdad que falta un poco de sustento en lo que es evidencia científica, y también tiene el sesgo de que solo funciona a determinada longitud de onda. Entonces son muy pocos los aparatos que llegarían a emitir 390 nanómetros, lo mínimo que debería llegar para tener una respuesta efectiva. La verdad que yo no los aconsejo o no los uso. Para todos en general, los nanómetros que vos estás emitiendo cuando generás luz, no importa si es espectro infrarrojo cercano, lejano, etc., tienen que ver con la profundidad a la cual puede llegar en el tejido. Entonces, eso es importante por un lado, y por otro lado también es la potencia, que cuando compramos productos de baja calidad, obviamente van a tener diferente nivel de utilidad y diferente nivel de resultados que otros. Yo creo en líneas generales que la mayoría de la evidencia nos apunta solamente a lo que tiene que ver con reducir la inflamación, que es algo que en líneas generales también hace cualquier tipo de luz infrarroja, que después vamos a hablar con todo lo que tiene que ver con rejuvenecimiento, y no tanto a potenciar o evitar la caída de cabello per se. Y hablando de otros mecanismos que también la gente utiliza en su casa o que se promueven para utilizar en su casa, ¿qué pensás del Dermapen y de la penetración básicamente con agujas a alta velocidad que generen a un nivel de profundidad determinado un estímulo que básicamente lo que hace es ayudarte a regenerar tejido? ¿Y qué pensás del microneedling en general?
Respecto al microneedling o Dermapen, es una práctica que me parece que está muy buena. No la recomiendo tanto hacerla de forma domiciliaria porque la profundidad que necesitamos para que sea efectiva, recordemos que el folículo del pelo está en la capa media de la piel, que es la dermis, entonces necesitamos una profundidad casi sangrante a la hora de hacer este tratamiento. Entonces realizarlo de forma domiciliaria tiene el riesgo de infecciones que podrían resultar graves. A nivel de beneficio para lo que es alopecia, lo recomiendo generalmente en combinación con otros tratamientos como plasma rico en plaquetas. Por sí solo siento que tiene más acción en lo que es anti-aging o promover colágeno y activar fibroblastos que para lo que es alopecia. Recordemos que el mecanismo por el cual el Dermapen y los microneedling funcionan es por un pequeño nivel de daño que básicamente lo que hace es estimular esos fibroblastos para hacer un mecanismo de regeneración. Por eso Dani menciona esto con respecto a lo que tiene más que ver con la regeneración y la renovación celular, que lo vamos a hablar en rejuvenecimiento, y no tanto específicamente con caída de cabello, sí en combinación con plasma rico o con minoxidil, sé que se usa bastante también, como mecanismo, como vector para ayudarte a que esa sustancia llegue al nivel a donde tiene que llegar. Y con respecto a la evidencia de la profundidad, por lo menos lo que yo leí tiene que ver con llegar a asegurarte de que ese microneedling penetra cuero cabelludo por aproximadamente entre 1 milímetro y 1,5 milímetros para llegar, como vos decías, a la base del folículo piloso y efectivamente estimular esos fibroblastos. Y mencionaste el plasma rico en plaquetas. ¿Puedes explicarle a la gente qué es el plasma rico en plaquetas, cómo funciona y cuál es la razón por la cual estimula la regeneración? No importa si hablamos de arrugas, piel, rejuvenecimiento o del folículo piloso. Bien, bueno, el plasma rico en plaquetas es un tratamiento que lo que hace básicamente es redirigir tus propiedades curativas y regenerativas desde la sangre hacia el área donde uno quiera trabajar. Donde hay evidencia científica es desde odontología, en traumatología también se ha trabajado y posteriormente se aprobó para la práctica en dermatología con dos usos principales que tienen que ver con alopecia y con lo que es rejuvenecimiento o activación de colágeno. Para realizar esta práctica lo que se hace es extraer sangre del paciente, por eso es un método autólogo. Y la ventaja también es que no hay riesgo de alergias ni nada, porque es la propia sangre del paciente. Uno, mediante métodos de centrifugación y peso molecular, separa las plaquetas. Las plaquetas, más allá de estar relacionadas en lo que es coagulación de la sangre, lo que se llama hemostasia, tienen factores de crecimiento derivados de plaquetas que al inyectarse en la dermis van a activar las células madre capilares. Y con respecto a este mecanismo del que hablábamos antes, que habla de la tensión de la fascia y cómo eso frena la cantidad de sangre que tiene que llegar al folículo piloso y cómo termina perjudicando la formación de pelo, sé que existen bastantes tratamientos más ligados, por un lado, a los masajes que relajan la musculatura, que obviamente termina relajando la fascia y facilitando la llegada de sangre a todo lo que es cuero cabelludo, pero por otro lado, también vi que existe el tratamiento con Botox, que lo que hace es inhibir la tensión de los músculos que tensan la fascia y así relajar la fascia y permitir la llegada de más sangre. ¿Qué pensás con respecto a esto? Esta técnica de aplicación de toxina botulínica para relajar la fascia, como bien decías, es muy nueva. De hecho, toda la evidencia viene de 2020 prácticamente en adelante, pero con muy buena tasa de efectividad. Lo que se recomienda es aplicar aproximadamente entre 100 y 150 unidades de toxina botulínica. Es más o menos el triple de lo que uno ocupa para lo que es un tratamiento estético y se aplica en áreas temporales, occipitales, inclusive en el área superior. O sea, no tiene nada que ver con arrugas, no tiene nada que ver con la estética puntualmente, sino se busca relajar esa fascia. Exactamente. Clarísimo. Y les cuento de paso que yo ya hice esto en práctica, lo hice con Dani, justamente fue el que usó el Botox para ayudarme a relajar esa fascia en mi caso particular, así que vamos a estar contándoles en breve el resultado, pero parece ser muy positivo. Entendiendo todo esto, Dani, ¿qué combinación de herramientas, si vos tuvieras una capacidad infinita de aplicar todas estas cosas y alguien viene con todos los mecanismos de caída de cabello posibles, cuáles son tus recomendaciones con respecto a estos mecanismos? Sacando los mecanismos de alopecia areata, que obviamente nos vamos a dedicar más a buscar la causa de autoinmunidad y a repararla, y sacando la alopecia cicatrizal, que también vamos a dedicarnos a resolver esa causa en particular, en todas las demás con respecto al efluvio heterogénico, a la caída de cabello por los déficits nutricionales y a la alopecia androgenética, ¿cuál es el combo de herramientas que vos recomendás si pudieses hacer todas y no tuvieses ninguna limitación? Lo importante al tratar un paciente con alopecia, como bien decías, buscar las causas. Por eso me parece clave pedir un laboratorio inicial como para descartar
alopecias nutricionales, etc. Un buen interrogatorio para saber si hubo algún efluvio o algún gatillo de estrés. Y los pilares de tratamiento, como hablábamos, en caso que corresponda, algún bloqueante como finasteride, dutasteride, espironolactona y minoxidil. Estos tratamientos tardan generalmente en actuar, por lo que yo recomiendo y los agrupo dentro de lo que son tratamientos de mantenimiento. Luego tenemos otro grupo de tratamientos que también los estuvimos charlando, como la aplicación de toxina botulínica, plasma rico en plaquetas, mesoterapia. Esos son tratamientos que generalmente frenan la caída mucho más rápido y tienen efectos más rápido también. Entonces lo que sugiero es empezar con tratamientos como plasma rico y mesoterapia y simultáneamente con finasteride o algún bloqueante y minoxidil, para que cuando estos tratamientos de mantenimiento ya estén haciendo su efecto, ya estemos trabajando con los otros tratamientos. Claro, para que vos frenes la caída lo más rápido posible y empieces a estimular el desarrollo de folículo piloso nuevo, pero cuando el efecto de las drogas de mantenimiento esté efectivamente dando resultados, puedas mantener esos folículos pilosos nuevos que estuviste generando. Exactamente. Eso es la forma de abordaje óptima. O sea que en alguien con alopecia androgenética recomendarías por ahí o finasteride o dutasteride, minoxidil como combinación, que son los más clásicos si querés, y alguna combinación de mesoterapia con plasma rico en plaquetas y alguna estimulación del cuero cabelludo, por ahí el dermapen o alguna otra sustancia. Exactamente. Y hay una terapéutica un poco más nueva y muy interesante, por lo menos a futuro. Hoy no está al alcance de la mayoría de la gente, pero es algo muy novedoso que tiene que ver con la generación de células madre y la aplicación de células madre en cuero cabelludo. Tanto la aplicación de células madre propias como de bancos de células madre, lo que han demostrado es una estimulación de la formación de folículos pilosos, incluso donde la miniaturización ya se dio. Entonces se está utilizando mucho, se está buscando mucha evidencia con respecto a la recuperación en cueros cabelludos que ya perdieron mucha densidad capilar realmente, y se están viendo resultados muy positivos, sobre todo ahora que se utilizan cada vez más las células madre pluripotenciales inducidas, que son células madre que básicamente se volvieron células madre por inducción de factores de rejuvenecimiento genético como los factores de Yamanaka, y es muy interesante porque hace un par de años hablábamos de los factores de Yamanaka, creo que hice un video específico sobre eso y parecía como una tecnología fuera de nuestro alcance, y hoy se utiliza normalmente para generar células madre nuevas y un poco va a hacer que sea más fácil acceder a utilizar células madre que sean pluripotenciales. Muchas veces la gente piensa en células madre y no sabe que hay diferentes tipos de células madre, y las mesenquimales, que son las más comunes, son las que también menos efectos tienen, simplemente porque no tienen la capacidad de transformarse en cualquier célula. Y nuestro siguiente tema en la lista es obviamente acné. Dani, vos tenés infinitamente más experiencia que yo con respecto al acné, así que si querés contame cuáles son las causas más comunes del acné, cuáles son los factores que nos juegan en contra para desarrollar acné, obviamente, y después vamos a hablar un poco de las terapias, de cuáles son los factores que tienen que ver con la alimentación y la flora bacteriana, obviamente. Como decía Seba, la verdad que el acné es una de las patologías de piel más frecuente en la consulta médica, es la principal patología que estoy tratando actualmente. Es un proceso inflamatorio de la glándula o del aparato pilosebáceo. Este aparato, justo recién veníamos hablando de alopecia y pelo, cada vez que nosotros tenemos un pelo, pegadito al pelo tenemos una glándula sebácea. Y pelos tenemos en toda nuestra extensión de piel, salvo en las plantas, en las palmas y en las mucosas. El resto del cuerpo todo tiene aparato pilosebáceo, entonces las posibilidades de tener este tipo de lesiones pueden ser desde el cuero cabelludo hasta la cara, que es de los lugares más frecuentes, espalda, etc. Hay momentos de la vida donde esta alteración y esta inflamación de la glándula es muy común, principalmente en la adolescencia, por procesos de desarrollo hormonal y procesos de desarrollo glandular, pero en muchas personas estas lesiones pueden persistir o desarrollarse después de este periodo, por lo que se considera acné del adulto. Generalmente a partir de los 25 años, tanto en hombres como en mujeres, a partir de esa edad se habla de que está padeciendo algún tipo de acné del adulto. Ya no tiene que ver con la maduración del sistema endocrino, sino simplemente por el desequilibrio que exista, ¿no? Exactamente. Y este desequilibrio lo que va a causar principalmente, para entenderlo de una forma más dinámica, tiene tres procesos. Primero hay una obstrucción de la glándula, en la cual la diferenciación celular de los conductos de salida del sebo generan un tapón córneo. Por otro lado, son glándulas hiperfuncionantes, o sea, son glándulas que están recibiendo estímulos, que acá es donde vamos a tener mucho para desarrollar, porque va a tener estímulos
hormonales. Estos estímulos hormonales van a tener que ver con el estilo de vida, con la alimentación, con factores genéticos. Y por último, tenemos también un desequilibrio en lo que es la microbiota. Como hablábamos hace un ratito, en nuestra piel tenemos un montón de bichitos que tienen que tener cierto equilibrio para el funcionamiento normal. En el caso del acné, hay un exceso o un desequilibrio en lo que es el Cutibacterium acnes. Esto genera todo un proceso inflamatorio. Esa inflamación es lo que nosotros vemos como una lesión visible, roja, dolorosa, o muchas veces como una lesión que no ha llegado al punto inflamatorio y se observa solo la obstrucción, que es el comedón o punto negro, que se le llama. Obviamente a nadie le gusta tener acné y existen diferentes razones por las cuales se desarrolla, pero entendiéndolo desde el punto de vista práctico, cuando vos ya tenés acné, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tiene más evidencia con respecto al tratamiento? ¿Y qué es lo que vos ves que en la práctica da resultados o sostiene los resultados en el tiempo? Es clave a la hora de tratar un paciente con acné justamente entender el contexto y buscar las posibles causas. Como vimos, hay muchas variables por las cuales una persona puede estar teniendo un brote de acné. Algo que siempre les comento a los pacientes con acné es que siempre hay como cierta carga genética. Entonces la mayoría de las personas que tienen muchos trastornos de la piel, acné, rosácea, entre otros, son, entre comillas, crónicos. O sea, van a tener periodos en los que no van a tener lesiones, a veces durante muchos años, y muchas veces pueden llegar a tener brotes de estas lesiones. Esos brotes pueden ser por estrés crónico, por algún trastorno alimentario, o en algunos casos no se encuentra una causa clara o es una suma de muchas variables. Dentro de la evidencia en cuanto a lo que es medicación, los retinoides son la molécula más utilizada porque va a trabajar en todos estos 3 puntos que comentamos del Cutibacterium, de la obstrucción y de la secreción de sebo. Los retinoides se pueden utilizar de vía tópica, tenemos desde el ácido retinoico en distintas concentraciones, tretinoína, adapalene y muchos otros, o también vía oral, que acá se utiliza un análogo de vitamina A muy potente, que es la isotretinoína. Este análogo y todos los retinoides tienen receptores nucleares dentro de lo que son las células de la piel, y dentro de sus mecanismos de acción lo que van a hacer es acelerar el proceso de división celular. Esto hace que no se llegue a formar el tapón córneo, a su vez la glándula empieza a reducir de tamaño y secretando menos sebo, y regula también los niveles de Cutibacterium. Y además hace el recambio celular de la piel más rápido, ¿no? Exactamente. Sabes que vi bastante información con respecto a tratamientos un poco más nuevos, que hay que ver cuál es la consecuencia, porque uno piensa, vas a ver la sustancia, te va a parecer más natural, pero no necesariamente segura, con tratamientos con dosis muy elevadas de vitamina A vía oral, donde se usan 100.000 unidades internacionales de vitamina A, que es una cantidad salvaje de vitamina A. Uno piensa naturalmente que la vitamina A va a ser mejor que la isotretinoína, por ahí por la isotretinoína también tuvo mala fama en su momento con respecto a la terapéutica y los posibles efectos adversos. Hoy se sabe obviamente que no es tan así. La vitamina A requiere más información, pero se está usando y se está investigando bastante con respecto a cuál es el efecto que tiene en piel usar dosis tan elevadas. Estamos hablando de muchas veces la cantidad diaria que vos necesitarías de vitamina A, pero parecen dar buenos resultados con respecto al tratamiento de acné. No se puede usar de la misma manera que los retinoides, no se puede usar de manera sostenida, es para momentos específicos de tratamiento y después suspensión. ¿Y qué pensás con respecto a la mala fama que tuvo en su momento el Rocutan y otros tipos de familia de estos retinoides? Justamente la isotretinoína durante mucho tiempo estuvo un poco demonizada como medicación, principalmente por sus efectos secundarios. Al generar una reducción de la glándula sebácea, genera sequedad de la piel. Al tener menos sebo, que tiene una función protectora, tenemos una piel más sensible también. Entonces, dentro de los efectos que la gente menos protección de la piel, por eso tienen pieles mucho más sensibles. Estos efectos secundarios se daban generalmente a dosis mucho más altas. Hoy en día, como la medicina en general está virando justamente a un enfoque un poco más integral, o es la idea en general, se adecúa mucho más la dosis del tratamiento al paciente y al contexto y al tipo de piel. Tiempo atrás las dosis eran completamente matemáticas, era de acuerdo al peso, uno hacía unas cuentitas y se daba una dosis sin tener en cuenta quizás el contexto del paciente.
Hoy en día se dan dosis mucho más reducidas y más ajustadas al paciente y esto hace que los efectos secundarios sean mucho menores. Claro, buscas la mínima dosis efectiva para el tratamiento. Esto es algo que yo veo que es una tendencia general con muchos tratamientos que dieron ciertas problemáticas en el pasado. Lo veo también con el finasteride, hace poco volví de Corea, y veo que existe un protocolo más novedoso donde se usa entre la mitad y un quinto de la dosis habitual que se usa acá. Eso obviamente es relativo porque no sabemos cuál es la dosis que cada uno va a necesitar para sostener un efecto a lo largo del tiempo, pero veo que la tendencia va hacia un lugar de un tratamiento cada vez más conservador, donde nos aseguramos de dar la dosis mínima necesaria como para tener resultados, y en algunas otras situaciones como el del minoxidil, por ahí ir aumentando hasta el lugar de tolerancia del paciente, por ahí empezar en 2 miligramos y pasar a 3, ¿no? Aproximadamente, Sí. para buscar el mejor resultado posible con la menor cantidad de efectos adversos posibles. Y otra cosa importante también para reducir los efectos secundarios en el caso de la isotretinoína es la rutina de skincare, que tiempo atrás, o sea, décadas, o sea, un par de años atrás, las rutinas de skincare la verdad que no se consideraban tanto dentro de lo necesario en lo que es el mundo dermatológico y hoy en día se sabe que es parte de la terapéutica. Cada vez que uno da un tratamiento es importante acompañarlo con cuidados adecuados. Claro, si limpias correctamente la piel y si haces un tratamiento correcto, tenés menos chance de formar el tapón córneo, tenés menos chance de generar una hiperestimulación de las glándulas sebáceas porque no hay tanta protección que generar, ¿verdad? Exactamente. Clarísimo. ¿Y qué otros tratamientos existen para el acné, Dani? Bueno, a la cabeza, como era en el caso de la alopecia, finasteride, minoxidil, en este caso los retinoides, es importante seleccionar qué paciente va a tolerar este tipo de tratamientos como los retinoides porque suelen de forma tópica irritar un poco la piel. Otras opciones es usar moléculas que ayuden tanto como el ácido salicílico, la niacinamida. En los casos que hay mucha inflamación se pueden utilizar algunos tipos de láseres, inclusive peelings con moléculas que puedan ayudar a desinflamar como ácido acelaico. Después, respecto a microdermoabrasión, generalmente esto lo que hace es una especie de pulido de la piel tratando de eliminar estos tapones córneos que causan justamente los puntos negros, comedones y lesiones de acné. Es importante tener en cuenta qué tan inflamado tiene la piel del paciente. Si es un paciente que está con muchas lesiones muy inflamatorias, si nosotros hacemos una dermoabrasión probablemente empeoremos la inflamación. Entonces quizás primero podemos desinflamar, ya sea con antibióticos, todo en dosis necesarias, por tiempos necesarias, y evaluar también en los casos adecuados, agregar tratamientos como probióticos y una alimentación adecuada. Bien, justo hablaste de probióticos. Obviamente para la gente es importante entender que estos diferentes mecanismos del acné existen, el tapón córneo por un lado existe, entonces la microdermoabrasión, como vos mencionabas, seguramente te ayuda a ese primer mecanismo, pero hay otros mecanismos como el desarrollo del Cutibacterium que van a estar estimulando a la formación de acné nuevo, y hay algo que es importante que es el uso de probióticos. Muchas veces, y acá la gente confunde, no necesariamente son los probióticos de vía digestiva, podemos utilizar probióticos para piel específicamente. Lo que tenemos que entender es, por un lado, que podemos utilizar esos probióticos para ayudar a mantener el equilibrio de los microorganismos de la piel, pero por otro, como vos dijiste, estos tratamientos muchas veces son crónicos porque en este caso vos tenés una tendencia a generar el desbalance de microorganismos en piel que permite ese sobrecrecimiento del Cutibacterium. Entonces, si usamos probióticos solamente y lo usamos como un método exógeno sin resolver el problema de base, vamos a tener que continuar con esto. Muchas veces la gente usa el probiótico, le funciona, después suspende el probiótico porque ve que ya no tiene el cuadro y a lo largo de los meses vuelve a tener una recidiva de esto. Obviamente para eso, y esto vale para todo lo que tiene que ver con probióticos, necesitamos resolver el mecanismo de base que está generando el desequilibrio de microorganismos. Muchas veces es alimentación, muchas veces es hormonal. Obviamente con respecto a la alimentación hay factores que van a afectar la producción de acné, como el consumo de grasas saturadas o los azúcares simples y las grasas que pueden alterar la flora bacteriana y aumentar los niveles de inflamación. En líneas generales hay alimentaciones que sabemos que reducen la presencia de acné, las dietas mediterráneas, la dieta paleo, son todas dietas que nos ayudan a tener menos desarrollo del acné cuando nosotros ya lo tenemos de base. Y después un factor más tiene que ver con el equilibrio de hormonas sexuales. Asegurarnos de que podemos metabolizar correctamente los estrógenos y metabolizar correctamente la testosterona nos va a ayudar a sacarnos de encima las moléculas de hormonas que ya no necesitan cumplir una función
por un lado, y por otro, hay algo que es cada vez más común como un problema, que son los disruptores endócrinos, y que cada vez generan más problemas asociados a hormonas sexuales. Básicamente son un factor que te hace más propenso a generar síndromes premenstruales, que en muchos países afectan al 75% de las mujeres, que son dolores, cambios de estado de ánimo, inflamación, todo lo que sucede previo a la menstruación. Por otro lado, tenemos cuadros cada vez más comunes de reducción de la testosterona, donde seguramente te diste cuenta de que las personas hace 40 años tenían valores más elevados a nuestra misma edad de testosterona que nosotros, y esto tiene que ver por un lado con nuestros hábitos y el sedentarismo, el cambio de alimentación y todo, pero también tiene que ver con esta incorporación de los disruptores endocrinos que encontramos en el PBA, en las benzofenonas, en la atracina, en el glifosato, en productos que básicamente se usan en la industria, tanto para lo que tiene que ver con alimentación, agricultura, etc., y que terminan comportándose en nuestro cuerpo como disruptores del sistema endocrino y muchas veces como estrógenos a bajas dosis. Entonces nos dan más riesgo de algún tipo de cuadros específicamente a nivel dermatológico o a nivel de caída de cabello también. Obviamente el objetivo de esto es eliminar de tu ingesta los disruptores endocrinos, que lo puedes hacer no utilizando plásticos, utilizando productos que vos sepas que no tienen disruptores endocrinos, sobre todo de belleza, que los podemos encontrar en algunos desodorantes, en algunos protectores solares, que seguramente también vayamos a hablar ahora cuando hablemos de rejuvenecimiento de la piel. Y obviamente en el consumo de productos orgánicos, porque la atracina y el glifosato destruyen nuestra flora bacteriana naturalmente, entonces no solo funcionan como disruptores endocrinos, sino también funcionan como disruptores de nuestra flora bacteriana, de nuestra microbiota, que puede afectar al equilibrio de la flora de la piel también. Y ahora nos toca hablar de arrugas, Dani, que es uno de los motivos de consulta también más importantes en dermatología, sobre todo a nivel estético. No es mi campo, obviamente es el tuyo, así que te doy pie para empezar. Contame por qué se forman las arrugas y cuáles son los diferentes tipos de arrugas, porque me imagino que tienen diferentes tratamientos cada uno de estos tipos. Es importante saber que el cuerpo envejece y es parte de la naturalidad. De hecho, algo que yo siempre hablo con mis pacientes es que el humano envejece muy joven. O sea, nosotros a partir de los 25 años, o sea, toda nuestra máquina de producción llega a su mejor momento a los 25 años. De ahí en adelante empieza a ser mucho más la metabolización y la reabsorción que la síntesis. Vos sabés que mencionaste esto con respecto al envejecimiento y me parece muy interesante. Hay dos factores que se están estudiando mucho ahora que tienen que ver con envejecimiento. Uno es entender realmente cuándo empieza el envejecimiento, que empieza, como vos decís, mucho antes de lo que nosotros nos imaginamos, a nivel celular. Cuando vos empezás a desarrollar tu cuerpo, por ejemplo, sos un bebé recién nacido, empezás a replicar tus células, empezás a cortar telómeros, naturalmente, porque estás replicando tus células. Eso sucede cada vez que vos formás de una célula madre 2 células. Claro. Por ende, empezamos en realidad el envejecimiento genético en el instante en el que nos estamos desarrollando. Eso no es un problema, como vos decís, es un proceso natural que corresponde que suceda por un lado. Hay un factor que vamos a ver en envejecimiento que tiene que ver con el envejecimiento acelerado, que es el que realmente tenemos que frenar, pero hay otro factor que nos interesa más a los que hablamos de longevidad en líneas generales, que tiene que ver con por qué el ser humano envejece tan mal. Y la teoría que nos explica esto, por lo menos por ahora, no tenemos la evidencia pero tenemos la hipótesis, es el hecho de que durante millones de años nosotros evolucionamos y nos adaptamos a ciertas circunstancias, pero no teníamos la expectativa de vida suficiente como para evolucionar de una manera eficiente a partir de los 50, 60 años. No teníamos la cantidad de personas que llegaban a esa edad para que hagan un efecto que evolutivamente nos dé una ventaja a nivel de ese envejecimiento. Entonces hoy nos encontramos con un declive en nuestra calidad de vida muy marcado a partir de cierta edad, que tiene como explicación teórica que no hayamos vivido la suficiente cantidad de años durante millones de años y no nos hayamos adaptado evolutivamente a estar mejor a los 50, 60 años. Interesante. O sea, se supone que en millones de años, en millones de años exactamente. Entonces la teoría nos dice que dentro de millones de años quizás alguien de 60, sin cambiar nada con respecto a vos, no estamos hablando de beneficios tecnológicos, de ningún progreso de otra instancia, ya simplemente por razones evolutivas podría evolucionar mejor y llegar mejor a los 60 que nosotros. Pero como nosotros no evolucionamos tan bien y no estamos tan adaptados, desarrollamos arrugas y desarrollamos arrugas muchas veces a edades tempranas. ¿Por qué se forman las arrugas? Y en realidad, ¿qué son las arrugas? Las arrugas, básicamente, uno las puede dividir a grandes rasgos en arrugas dinámicas, que son las arrugas que suceden ante movimientos, sobre todo en los músculos de la cara. Nosotros tenemos muchos músculos de la mímica que nos permiten expresarnos, sociabilizar, vincularnos. Y esos movimientos repetitivos de estas arrugas dinámicas con el tiempo pueden generar
una arruga estática. Ese movimiento repetitivo en determinada área de la piel va a generar una fractura, lo cual posteriormente lo vamos a evidenciar como una arruga estática. Hay otro tipo de arrugas también que se vinculan con hábitos, por ejemplo, durante el sueño, que también uno pasa muchas horas con la cabeza, a veces con determinados pliegues, con determinado apoyo, y esto puede hacer, al igual que las arrugas que nombramos recién de la mímica, este pliegue sostenido genera una fractura en la piel. A su vez, estas arrugas se van a ver favorecidas si la piel empieza a tener determinados cambios, que como veníamos charlando, hay cambios que son propios del envejecimiento y fisiológicos, porque lo que va a suceder en algún momento es que empieza a disminuir las fibras elásticas, las fibras de colágeno, bien que son estructuras que van a generar cierto sostén y cierta tensión en la piel, que como hablábamos a partir de los 25 o 30 años esto empieza a tener una reducción, y esto también puede verse acelerado por hábitos de vida, sueño inadecuado, exposición solar inadecuada, alimentación y muchas otras variables que pueden acelerar este proceso de envejecimiento. Vos mencionás el envejecimiento y algo muy interesante de todo esto que es obviamente la producción de colágeno, la producción de elastina, que dependen de un tipo de célula que se llama fibroblasto. Mientras más daño generamos al fibroblasto, mientras más aceleramos nuestro envejecimiento por un montón de mecanismos, más vamos a dañar a la fábrica, al productor de estas sustancias, por ende más vamos a generar estos mecanismos que vos estás mencionando, con lo cual obviamente la idea es evitar eso. Y por otro lado, el envejecimiento de los fibroblastos es uno de los factores de acumulación de las células que llamamos senescentes más importantes, sobre todo en los tejidos de la piel y el tejido conectivo. Entonces obviamente el envejecimiento prematuro de estos fibroblastos nos va a dejar marcas como las arrugas. Por otro lado, vos mencionaste la exposición al sol, obviamente vamos a hablar más de esto en la parte de rejuvenecimiento, pero la radiación UV muchas veces daña el colágeno, ¿verdad? Sí, la radiación UVB y la radiación UVA principalmente, que tiene una longitud de onda que penetra en mucha más profundidad y está más relacionado inclusive con lo que es el envejecimiento de la piel, genera más allá de destrucción del colágeno, también mucha destrucción de lo que son fibras elásticas. Esto se llama elastólisis solar, acelerando mucho lo que es el envejecimiento de la piel. Otro proceso que también sucede avanzado el tiempo, más allá de que la piel empieza a perder tono y empieza a estar más laxa y la empezamos a evidenciar en que empieza a caer, bien, por la gravedad. También los huesos empiezan a tener un proceso de reabsorción ósea, sobre todo en el cráneo. Entonces lo que vamos a notar es que el cráneo empieza a reducir de tamaño y a su vez la piel está más laxa, entonces como que la piel le queda grande al cráneo y cae. Clarísimo, Dani. Esto es un tema súper importante por dos razones. Por un lado, porque nosotros tenemos una genética, un fenotipo, básicamente, que son nuestras características visibles, que depende de nuestra genética, pero también tenemos hábitos que van a poder desarrollar y alcanzar ese potencial o no. El mejor ejemplo de esto es cuando tenemos una mala nutrición, tenemos algún déficit nutricional muy importante en nuestro desarrollo y no podemos generar todo nuestro potencial, no podemos alcanzar nuestro potencial genético por esa razón. Esto importa mucho en el desarrollo facial porque cada vez vemos que los malos hábitos nos llevan a expandir menos ese cráneo que vos estás mencionando. Por ende, la aparición de este tipo de arrugas sucede antes simplemente porque no sucedió esa expansión inicial, por ende hay menos expansión e inicia antes el proceso de resorción ósea. Esto obviamente podemos mejorarlo si nosotros evitamos la respiración oral, el factor más importante que genera esto, si masticamos alimentos más duros, que es lo que hacían nuestros antepasados que generan ese desarrollo, y obviamente si le damos a nuestro cuerpo los nutrientes esenciales para poder alcanzar ese desarrollo ideal. Hace poco estuve en Mongolia y cuando vos te quedás con los nómadas de las estepas de Mongolia, que es muy extraño porque los tipos tienen decenas de miles de kilómetros de tierra de nadie donde se mueven los nómadas que en general crían caballos o hacen algún otro tipo de práctica, vos ves que la dieta de ellos es muy rica en vitaminas liposolubles, en vitamina A, en vitamina D, E y K, que es algo que planteaba un odontólogo de los años 30 del siglo pasado, que es el Dr. Price, que se dedicó justamente a buscar los factores que hacían el buen desarrollo facial y el buen desarrollo de la arcada dentaria. Estos nómadas que consumen alimentos no procesados y que no tienen nada que ver esa dieta con la dieta que vos y yo tenemos normalmente, obviamente terminan teniendo
un desarrollo de una arcada dentaria muy impresionante, porque no tienen dientes desalineados y obviamente no tienen baño, no van a tener ortodoncia. Muchas veces no se lavan los dientes y a pesar de eso tienen una calidad de higiene bucal muy buena, obviamente ligada a la alimentación. Y por otro lado, el alto consumo de vitamina D, el alto consumo de vitamina A y de vitamina K ayuda a la expansión del volumen facial durante la infancia, durante los primeros años de crecimiento. Mucho de eso tiene que ver con ciertos núcleos de crecimiento, sobre todo en la línea media, que estimulados por la masticación más dura, porque consumen carne de caballo, porque consumen leche de yegua fermentada, que es horrible por si las dudas, por si alguna vez la querés probar, no lo hagas, y leche de camello, son todos factores que son muy ricos en vitaminas liposolubles que favorecen el desarrollo facial y que obviamente los hacen propensos a tener menos arrugas, por lo menos gravitacionales. Obviamente son gente que va a estar mucho más expuesta a la radiación UV y va a dañar su cara y a envejecer por otras razones, pero si pudiésemos combinar lo mejor de los dos mundos, buscaríamos un tipo de alimentación como esta que favorezca el buen desarrollo facial, que va a ayudarte a prevenir el desarrollo de este tipo de cuadros más adelante. Y hay otro factor muy importante que va a prevenir el desarrollo de arrugas que tiene que ver con el equilibrio de las hormonas sexuales y que hoy afecta mucho a la gente y hace que se utilicen terapéuticas como el reemplazo hormonal, que básicamente lo que hace es brindarnos cantidades fisiológicas de testosterona o de hormonas sexuales, en el caso de la mujer de estrógenos también, y esto facilita la generación o la síntesis de nuevo colágeno. Por ende te mantiene la piel un poco más tiempo porque vos estás estimulando a través de tus hormonas sexuales, en este caso hormonas bioidénticas, a la generación de nuevo colágeno y de nueva elastina. Por lo tanto se usa mucho como tratamiento preventivo. No te va a reparar la arruga que vos ya tenés, pero te ayuda al tratamiento preventivo. Y hay otro factor a nivel de alimentación que es importante tratar de proteger o de evitar, que tiene que ver con la destrucción del colágeno desde un punto de vista nutricional. Las dietas bajas en calorías, cuando yo quiero bajar de peso, cuando hago un cambio de alimentación y empiezo a tener una alimentación más cruda y vegana, que son naturalmente bajas en calorías, empezamos a dañar el colágeno por ese lado porque no estamos estimulando el anabolismo necesario. La gente se olvida de que el anabolismo no es solamente la síntesis de masa muscular para crecer, sino que estimula la síntesis de todas las proteínas. Y el 15% de nuestro peso seco es colágeno, es la proteína más abundante en nuestro cuerpo porque forma parte de todo el tejido conectivo. Entonces, tener una dieta baja en calorías o baja en proteína va a disminuir tu propia producción de colágeno y obviamente hay otros factores necesarios como estas vitaminas que te mencionaba antes o la vitamina C que está muy asociada a la producción de colágeno que si tenemos en déficit obviamente van a perjudicar nuestra síntesis. Y un ejemplo muy claro de cómo afectamos a nuestro fenotipo y a nuestro desarrollo de colágeno con la edad es que aproximadamente, esto obviamente depende de la individualidad de cada uno, pero aproximadamente en líneas generales a los 60 años vos producís la mitad de colágeno que a los 20. Esto es importante también por factores que tienen que ver con suplementos que están más de moda como el uso de colágeno. No sé qué pensás y si querés contar un poco sobre eso, pero en líneas generales nosotros siempre tenemos que producir colágeno en nuestro cuerpo. Así como decía Seba, es importante una ingesta adecuada para que haya una síntesis adecuada. Es como que uno tiene que ingerir los ladrillitos para que el cuerpo construya lo que deba construir. En el caso del pelo, con los aminoácidos, por eso la dieta siempre es súper importante. Y en el caso de la piel también, a la hora de uno generar colágeno, necesitamos aminoácidos. Cuando uno consume colágeno, en realidad lo que uno consume es aminoácidos. Ese colágeno tiene una degradación digestiva justamente para ser absorbidos estos aminoácidos. Y estos aminoácidos van a ir donde el cuerpo determine que deban ir. No necesariamente van a ir todos a la piel. Entonces es importante entender que si tu déficit de colágeno, tu cuerpo determina que va a estar quizás en el pelo o en las articulaciones, se va a ir a otro lado. Entonces en casos puntuales siento que es algo complementario, pero entendiendo que no es que va a ir directamente a la piel todo lo que ingiramos. Es importantísimo eso que estás diciendo, Dani, porque muchas veces la gente se confunde y el vendedor de colágeno te hace creer que vos vas a reponer tu colágeno de la piel naturalmente por estar tomando este colágeno en polvo, estos péptidos de colágeno, que básicamente son moléculas más pequeñas del colágeno para que sea más fácil, como vos mencionabas, poder absorberlo y que tu cuerpo pueda extraer los aminoácidos para que vos en realidad los formes. El error está en pensar que vos podrías
aprovechar una molécula de colágeno para transformarla naturalmente en tu molécula. Y nuestro cuerpo no hace eso, nuestro cuerpo lo destruye en aminoácidos y construye a través de esos aminoácidos en el tejido donde corresponda, construye colágeno nuevo, pero para eso vos tenés que tener las fábricas en condiciones, los fibroblastos en condiciones, la estimulación de la síntesis de proteínas, como hablábamos antes del anabolismo, en condiciones. Entonces son muchos factores, como vos mencionás, los que necesitas para que efectivamente puedas aprovechar esa síntesis y para que puedas aprovechar este colágeno que vos estás consumiendo y transformarlo realmente en colágeno que tu cuerpo pueda sintetizar después en piel. Y además hay otro factor, que es que la composición de aminoácidos no siempre es igual y la conformación, la estructura de la molécula no siempre es igual. Por eso tenemos distintos tipos de colágeno. Y hay tipos de colágeno que nosotros podemos extraer de ciertos alimentos que van a favorecer la síntesis de colágeno, pero en ciertos otros sitios simplemente por la combinación de aminoácidos que tenemos. Acordate que cuando vos y yo estábamos en la universidad se consideraba que había 14 tipos de colágeno. Hoy sabemos que hay muchos más, casi el doble. Por ende, realmente entender cuál es el impacto de tomar colágeno tipo 1 o colágeno tipo 2, que son los más comunes, y obviamente es diferente entre sí. Y Dani, ya aclaramos mucho sobre alimentación, aclaramos mucho sobre los factores que estimulan la generación de arrugas. Cuando ya las tenemos, ¿qué podemos hacer? Y a nivel preventivo, también, ¿qué podemos hacer para evitar que se formen? Bueno, a nivel preventivo, clave lo que decía Seba de una buena alimentación y tratar de todas estas variables que tengan que ver con estilo de vida, con el mejor equilibrio posible, dormir bien, alimentarse, buena gestión del estrés. Más que nada porque todo esto va a tener impactos, obviamente la parte nutricional en cuanto al aporte de materia prima para la síntesis que necesitemos. Y por el otro lado, toda la parte de estrés y emocional, mucho que ver con ejes hormonales que también van a impactar en lo que es los procesos de envejecimiento. Una vez que las arrugas están instauradas, hay métodos tópicos, bien como hablábamos hace un rato, en los últimos años hubo un gran auge y desarrollo en lo que es productos de skincare, con mucho más variedad, más tecnología. La piel es una barrera semipermeable, o sea, va a permitir que determinadas moléculas por sus características químicas ingresen a determinada área de la piel y tengan impacto. Una de las moléculas que más impacto va a tener en lo que es tratamiento de arrugas y favorecer lo que es la síntesis de colágeno, tiene que ver nuevamente con los retinoides, que los habíamos nombrado para el tratamiento de acné. En el caso de lo que es anti-age, es la molécula por excelencia. O sea, va a activar nuevamente los fibroblastos. Esto sí es importante saber que son procesos muy lentos, pero a largo plazo va a sostener y va a mantener mejor nuestra piel. Otras moléculas también muy importantes a la hora de hablar de envejecimiento cutáneo, prevención, tiene que ver con los antioxidantes, porque nosotros estamos expuestos constantemente a la oxidación celular. O sea, todo nuestro entorno y nuestro interior también va a estar generando procesos de oxidación que tienen que ver hasta con el metabolismo básico de respiración celular. Para que todos nos quede claro, el simple hecho de producir energía en tu cuerpo de una glucosa que vos uses para producir ATP, que es la molécula más básica de energía de tu cuerpo, produce oxidación, con lo cual la oxidación la vamos a tener siempre en nuestro organismo. Exactamente, entonces uno de los objetivos y de los blancos de tratamiento para la salud de la piel tiene que ser mejorar los procesos oxidativos. Mediante vía tópica esto lo podemos lograr con moléculas como la vitamina C, que a su vez estimula también la generación de colágeno. Es una molécula que hoy en día está muy en auge para tratar, se puede utilizar de día, de noche. Hay mucha variabilidad en cuanto a lo que es la textura, pero bueno, son moléculas que está bueno incluir, obviamente teniendo en cuenta cada tipo de piel, porque es una molécula que genera un poco de sensibilidad en muchas pieles, entonces pieles muy sensibles o pieles con tendencia a acné, a veces hay que elegir un vehículo adecuado. En este caso, Dani, con respecto a la vitamina C y los retinoides, ¿vos recomendás el uso a nivel tópico para lo que tiene que ver con arrugas? Para lo que tiene que ver con arrugas a nivel tópico y a nivel vía oral, por lo menos lo que es suplementación de vitamina C, en determinados casos siento que es adecuado. Sobre todo porque esto que hablábamos, nosotros ya naturalmente estamos ante procesos de oxidación y naturalmente tenemos sistemas antioxidantes. El tema es cuando los procesos oxidativos superan tu propio sistema de defensa frente a esta oxidación. Ahí está bueno quizás utilizar antioxidantes también de forma sistémica. Clarísimo. Además es una buena idea también entender que este balance entre oxidación y antioxidación existe en nuestro cuerpo y que en los momentos de mayor oxidación, porque estás haciendo las cosas mal, porque no dormís, porque comes mal, porque fumás, porque tenés un periodo de estrés, cualquiera sea el caso, tiene mucho sentido utilizar mayor cantidad de antioxidantes
neuronales para evitar ese daño acelerado que estamos generando por la oxidación exagerada. ¿Qué otros mecanismos existen o qué otros elementos existen que vos veas que funcionan, tanto para lo que tiene que ver con prevención como lo que tiene que ver con tratamiento cuando la arruga ya existe? ¿Y qué otras sustancias sirven para esto? Bueno, otros antioxidantes que estaría bueno mencionar: niacinamida, melatonina también, y otros ácidos de características exfoliantes. Bien, los ácidos exfoliantes van a hacer que uno acelere el ciclo a veces de diferenciación celular, o simplemente que se desprenda de una forma más efectiva la capa córnea, que es la capa superficial, la capa donde ya las células llegaron a su límite de replicación y madurez, y son células que están listas para irse, bien, como para el recambio. Son células sin núcleo, son células muertas, pero en determinadas personas, por características genéticas o de cuidado, estas células empiezan a estancarse y acumularse la capa córnea, y uno lo va a visualizar como manchas, lo va a visualizar como textura inadecuada o heterogénea. Entonces también ahí la utilización de ácidos como salicílico, glicólico, mandélico, acelaico, entre otros, también nos pueden ayudar a mejorar el aspecto de la piel. Y otros tratamientos también que podemos hacer, hablando de arrugas y de envejecimiento, ya un poco más invasivos, como charlamos hace un rato, el plasma rico en plaquetas. La verdad que es una gran opción utilizando los factores de crecimiento. Es importante, hago acá un paréntesis a la hora de hablar de tratamientos, entender que nuestro blanco principalmente va a ser la activación del fibroblasto, que es la célula que va a estar generando fibras elásticas y colágeno, que son las proteínas de sostén. Para que este fibroblasto responda ante los estímulos que vamos a estar utilizando, tiene que ser un fibroblasto que esté saludable, digamos. Un fibroblasto senescente u oxidado no va a responder de la misma manera. Por eso también uno habla del enfoque preventivo a la hora de hablar de envejecimiento. No es lo mismo trabajar sobre fibroblastos que ya están viejos, que no van a responder de la misma manera, que de fibroblastos que están llegando a los 30 y todavía tienen una maquinaria de síntesis adecuada. Clarísimo lo que estás diciendo con respecto a las células senescentes. Te lo digo como para que todo el mundo entienda. Las células senescentes son aquellas células que ya empezaron a dañar su información genética. Cuando vos vas envejeciendo las células, las estirpes celulares, por el recambio que sucede cada vez que se genera una célula nueva, cuando vos vas dañando esa parte final de tu ADN, como por ejemplo los telómeros, vas desprotegiendo la información genética que realmente es codificante, que realmente hace que vos como célula puedas hacer cosas porque es tu manual de instrucciones. Entonces hablamos de las células senescentes cuando esas células empezaron a dañar su ADN y ya los mecanismos de protección no alcanzan. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si vos estás haciendo un tratamiento para tratar de estimular la formación de colágeno o de elastina y las células que tienen que producirla ya no están en condiciones, ya no tienen el manual de instrucciones, por decirlo de alguna manera, de cómo producirlo porque dañaron su información genética, no lo pueden producir. Entonces vos podés hacer todo el tratamiento del mundo para estimularlas, que no van a responder. De ahí al hecho de lo que vos estás planteando con respecto a la prevención, y de ahí al hecho de recalcarle a la gente que es más importante hacer la prevención cuando el fibroblasto puede responder como corresponde. Exactamente. Y también es importante, yo siempre hablo con los pacientes, que muchas veces la utilización de estos tratamientos tiene que ver con activar nuevamente nuestro sistema de reparación de la piel. Por eso, por ejemplo, cuando uno se hace una herida cortante, esta herida va a reparar con colágeno, por eso las cicatrices generalmente las sentimos como duras, como tensas, justamente porque tienen alta carga de colágeno. Entonces muchos de los tratamientos que uno genera para activar estos fibroblastos tienen que ver con una agresión controlada de la piel, ya sea por métodos de peelings, por ejemplo, peelings que pueden ser mecánicos, químicos, también el microneedling, que lo vimos con este tratamiento de Dermapen, que son microagujas que van a estar estimulando este sistema de reparación, entre otros. Y una de las herramientas más comunes, tanto a nivel preventivo como de tratamiento cuando ya está instaurada la arruga, obviamente es el Botox. ¿Qué pensás del Botox? ¿Para qué se puede utilizar? ¿Cómo se debería utilizar correctamente para poder prevenir la formación de arrugas, por un lado? Y por otro lado, ¿cuándo recomendás utilizarlo cuando la arruga ya está instaurada? A la hora de iniciar tratamientos con toxina botulínica, la verdad que, como bien decías, es uno de los tratamientos de estética más utilizados y con muchas funciones, como vimos inclusive en alopecia. No hay edades categóricas para la indicación, tiene que haber como una necesidad y en función de eso uno adecua, digamos, el tratamiento. Con respecto a si es preventivo el Botox, considero que sí, porque justamente estamos hablando de movilidad muscular y recordemos que los músculos tienen cierto tono muscular. Yo un ejemplo que doy a mis pacientes a la hora de explicarle el por qué la toxina botulínica generaría prevención. Por ejemplo, cuando uno va al gimnasio y genera y desarrolla determinado tono muscular, si uno deja de realizar esa actividad que estaba estimulando ese tono, el tono se pierde y va hacia una atrofia muscular. Lo mismo sucedería en el caso de los músculos faciales. Cuando uno
duerme o modula el músculo, la actividad de contracción, hace que el músculo en el tiempo tenga menos movimiento y lo terminás básicamente educando y haciendo que no se contraiga con tanta intensidad. Entonces vos generalmente si iniciás a educar este músculo antes de que la arruga ya haya fracturado la piel y se transforme en una arruga estática, ahí tendría una gran función en lo que es prevención. La toxina botulínica se utiliza para muchos tipos de arrugas, bruxismo también se puede utilizar. Generalmente se utiliza para lo que tiene que ver con tercio superior, es una de las utilizaciones más generalizadas, bien con las arrugas que tienen que ver con entrecejo, con músculos del frontal. Para los músculos orbiculares, lo que serían patas de gallo, también tiene cierta función. En lo que es cuello, muchas otras. Hiperhidrosis también es otra de las funciones. Encefaleas también se puede utilizar. ¿Se sabe cuál es el mecanismo de función en la hiperhidrosis? Sabemos que la hiperhidrosis es el aumento de sudoración y sabemos que funciona bastante bien en axila, por ejemplo, en diferentes lugares. ¿Se sabe cuál es el mecanismo por el cual cumple este efecto? O sea, el Botox lo que hace, la toxina botulínica, es neuromodular. Inhibe la liberación de un neurotransmisor, que es la acetilcolina. Este mismo neurotransmisor es el encargado de activar las glándulas sudorípadas. Entonces también al inhibir este neurotransmisor también estaríamos inhibiendo no solo el movimiento muscular, sino también inhibimos la activación de la glándula sudorípada e inclusive de la glándula sebácea. Por eso también a la hora de aplicar Botox vemos cierto cambio y cierta mejora en lo que es características de la piel, como que el poro se cierra. Inclusive hay técnicas más modernas en las cuales se aplica Botox a nivel de la piel nada más, sin la necesidad de llegar al músculo, que esto se le llama microtoxina o tiene varios nombres, donde trabajaríamos solamente ante las características de la piel. O sea, nos ayuda, por ejemplo, a cerrar los poros. Este es un factor muy interesante porque es uno de los factores que utilizamos para medir la edad de la piel. Entonces seguramente va a tener mucha implicancia a nivel de lo que tiene que ver con rejuvenecimiento. Y por otro lado, vos mencionabas lo de las glándulas sudoríparas y es muy interesante porque la producción de sustancias que nosotros en el ser humano más asociamos o más cumplen las características de feromonas, por más que realmente no le podamos decir feromonas porque nosotros los humanos no tenemos el órgano capaz de medir o de censar esas feromonas, que es el órgano de Jacobson, lo que vemos es que las glándulas apócrinas, que son un tipo de glándulas sudoríparas que están en axila, que están en ingle, son las más productoras de esas sustancias. No funcionan igual que en la oveja, no vamos a atraer a nuestra pareja por estimular esas glándulas, pero habría que ver cuál es el efecto que tiene en producción de esas sustancias, el Botox específicamente, porque seguramente afecta a la producción, porque estás disminuyendo la secreción de esas glándulas y seguramente también afecte a la reducción, positivamente en este caso, a la reducción del olor del sudor. Otros recursos que tenemos a la hora también de trabajar el envejecimiento de la piel, como vimos, hay algo que sucede que tiene que ver con la resorción ósea y la pérdida de elasticidad de la piel que va a hacer que la cara se empiece a caer. Principalmente esto se va a dar porque nosotros tenemos en el tercio medio de la piel determinados compartimentos grasos y ligamentos de sostén que con el tiempo esto empieza a ceder el ligamento y a bajar lo que son los compartimentos grasos. Esta caída del tercio medio facial principalmente nos va a generar una arruga muy temida que es el surco nasogeniano y acá abajo este pliegue que le denominamos bulldog o el shoal. Para esto lo ideal o lo que yo sugiero en determinados casos, como tiene que ver con una cuestión de volúmenes faciales, se puede aplicar fillers, por ejemplo en el caso de ácido hialurónico, con poca cantidad y mucho criterio estético, que esto es súper importante, en determinadas áreas como para sostener áreas de la piel y volúmenes en sus lugares. Esto puede ser tanto a nivel preventivo o en casos más avanzados como para reposicionar el volumen caído. Si uno quiere prevenir, digamos, esta caída del tercio medio, obviamente tratando de mantener la piel lo más saludable. Y si no, podemos utilizar bioestimuladores, que como vimos tenemos desde plasma rico en plaquetas, microneedling, entre otros, todas las moléculas de skincare que estuvimos nombrando. Y hay otra molécula también muy utilizada que me gusta mucho como bioestimulador, que es la hidroxiapatita de calcio. Esto también genera cierta malla, bien, uno lo aplica con determinados vectores para generar cierto efecto lifting sutil. Una ventaja que tenemos con los bioestimuladores frente a los fillers, por ejemplo de ácido hialurónico, es que la bioestimulación no te va a generar nuevos volúmenes. Porque uno de los miedos que hay a la hora de utilizar, por ejemplo, fillers de hialurónico es que esto genere volúmenes inadecuados o caras como de luna llena muy desproporcionadas. El bioestimulador, al solo estimular la nueva síntesis de colágeno por parte de tu cuerpo,
no generaría volúmenes nuevos. De todas formas, es importante saber que los fillers de ácido hialurónico, por más que cuando iniciaron a aplicarse se decía que se reabsorbían en un 100%, se sabe ya hace muchos años que no es una molécula que se reabsorba en su totalidad. Entonces es importante a la hora de reaplicarte ácido hialurónico tener en cuenta que siempre un porcentaje de este ácido va a quedar y a su vez el hialurónico va a estimular cierta reacción de zona, una reacción local que también va a estimular el colágeno. O sea, tiene un efecto positivo esa acumulación, esa pequeña acumulación permanente. Esa pequeña acumulación siempre y cuando uno la tenga en cuenta a la hora de volver a aplicar o en los sitios donde uno aplica, uno le puede buscar una vuelta positiva. Hay un factor con respecto al volumen y a la formación de arrugas que vos mencionaste que es súper importante y que vamos a ver como cada vez más problemático. Por un lado, por la estructura ósea, vos mencionabas los surcos nasogenianos, por un lado, que tienen que ver, muchas veces se marcan más mientras menos avance, menos prominencia hacia anterior tenemos del maxilar superior, porque nos ayuda a generar el volumen tridimensional del tercio medio y del tercio inferior de la cara. Acordate que la mandíbula acompaña al maxilar superior. Y el otro factor tiene que ver con las cirugías de grasa bucal que se están haciendo cada vez más populares, que obviamente tienen ciertos problemas. ¿Por qué? Porque esa grasa bucal nos ayuda a generar volumen y nos da características neótonas que tienen que ver con la juventud o la apariencia juvenil de nuestra cara. Entonces, eliminarla nos puede dar una forma más marcada de los cigomáticos, que es la razón por la cual la mayoría de la gente, mujeres sobre todo, hace esa cirugía, pero por otro lado también implica, por lo menos en apariencia, un envejecimiento acelerado desde el punto de vista de los volúmenes. Con lo cual me imagino que todas estas herramientas que vos estás mencionando se van a usar cada vez más por estas dos razones. Dani, hablábamos de acné, hablábamos de arrugas, hablábamos de alopecia. El bienestar de la piel se centra un poco en todo lo que tiene que ver con prevención del daño y con el rejuvenecimiento de nuestra piel per se. Hoy existen diferentes máquinas que me parecen sorprendentes en el efecto porque nos permiten más que nada concientizarnos de dónde estamos parados, como la Vicia, por ejemplo, que lo que hacen es medir en base a nuestra imagen, a nuestra cara, medir nuestros poros, la acumulación de manchas, la acumulación de daño UV, de spots o zonas rojas, y en base a eso establecer una edad biológica, entre comillas, de nuestra piel. Estos parámetros que se usan cada vez más, que tienen que ver con tratar de alguna manera de ponerle un número a todo esto para poder medirlo y para poder mejorarlo, tiene sentido más que nada desde un lugar de prevención, donde cuando pasamos por esa etapa de evaluación, de diagnóstico, entendemos que estamos mucho peor de lo que pensábamos y nos hace tomar conciencia de todo este rejuvenecimiento que podemos hacer en nuestra piel y de cómo evitar el envejecimiento acelerado. Pero entendiendo esto y entendiendo obviamente que lo que queremos hacer es prevención, ¿cuáles son los mecanismos más importantes de daño que tenemos que tratar de evitar en nuestra piel? Bien, mecanismos de daño, como dijimos, nosotros tenemos un tipo de envejecimiento intrínseco y otro extrínseco. El intrínseco es el que tiene que ver con nuestra biología, es fisiológico, tiene que ver con el paso del tiempo, con el envejecimiento y senescencia de nuestras células, el acortamiento de telómeros, etc. Y el buen funcionamiento de nuestro sistema antioxidante endógeno. Este tipo de envejecimiento intrínseco, la verdad que hay variables que son más difíciles de trabajar, entonces uno tiende a poner mucho más foco y más énfasis en lo que es el envejecimiento extrínseco. Acá tiene que ver con una buena nutrición, como estábamos hablando, y algo que está súper comprobado tiene que ver con la exposición inadecuada al sol. Como dermatólogo acá me parece que es súper importante entender que el sol en sí no es malo para la piel ni para la salud. La verdad que somos seres solares y necesitamos de energía solar. Pero cuando esto excede nuestro límite justamente de compensación de sistemas de reparación, es que empieza el daño, ya sea por UVB, UVA, entre otros. Como charlábamos hace un ratito, de que las fibras elásticas, fibras de colágeno se destruyan mucho más rápido. Entonces, uno de los puntos clave como para antioxidar y reducir el impacto negativo del sol es el uso de protectores solares. Este uso sobre todo cuando vas a estar expuesto principalmente a radiación. Hoy en día, respecto a lo que son protectores solares, hay mayor tecnología, hay mayor conocimiento, entonces tienen texturas y cosméticas que lo hacen mucho más agradables para que las personas puedan familiarizarse y adquirir, digamos, el hábito de la utilización diaria idealmente. Y muchas veces, en casos en los que vas a estar expuesto durante muchas horas, también se recomienda la reaplicación del protector solar. Hablando del protector solar, la pregunta que se hace todo el mundo es ¿qué es el factor de protección solar? ¿Qué nivel o qué número necesito de factor de protección y por qué? ¿En qué zonas del cuerpo necesito qué números? Y justamente desde ese lugar, ¿por qué es necesario, como vos mencionabas recién, la reaplicación cada X cantidad de tiempo? El factor de protector solar
solar adecuado o recomendado es un FPS 50. Eso como mínimo, principalmente porque la mayoría de las personas, por una cuestión de cosmética, utilizamos menos de la cantidad adecuada del producto. Entonces, utilizando un factor de protector solar 50, generalmente estaríamos protegiendo como si estuviéramos casi con un FPS 30. Pero bien aplicado. Pero bien aplicado. O sea, básicamente recomendás el 50 porque somos vagos y no aplicamos correctamente. Esto se ve mucho en experimentos en los que se usa luz ultravioleta para ver las zonas en las que está aplicado correctamente. Exactamente. Sí, que se ve como áreas negras. ¿Y cuál es la razón por la que hay que reaplicarlo a lo largo del día? Es importante renovarlo porque a partir de las 2-3 horas ya no tiene el mismo efecto y a su vez por la misma piel y sudoración y sebo empieza a perder efectividad. Dani, hay un factor que importa mucho con respecto a la radiación UV, porque por un lado estamos hablando del envejecimiento acelerado, del daño al colágeno, de todo lo que genera en piel relacionado con el envejecimiento de la piel, pero por otro lado también tenemos que ver toda la parte positiva que genera el sol, que genera la radiación UV, en realidad varios tipos de radiación UV per se. Entonces lo que hay que entender es cuál es el equilibrio entre estas situaciones. Mi recomendación general, y ahora vos obviamente me vas a corregir, por ahí está equivocada, tiene que ver con poder exponerte al sol en los momentos en los que la radiación UV es menor a 3, después durante los tiempos en los que es 3 o superior, obviamente usar factor de protección solar, que en líneas generales tenemos 1 o 2 de índice UV en la mañana muy temprano o en la tarde cerca del ocaso. Estos son los momentos en donde nosotros podemos recibir radiación UV sin protección solar, por lo menos a nivel teórico, porque nos van a brindar los beneficios, van a alcanzar como para brindarnos beneficios sin estar generando ese daño, no solamente del colágeno. Yo le recuerdo a la gente que también puede generar, sobre todo el UVA, puede generar daño a nivel genético también, que eso acelera nuestro envejecimiento celular. Entonces, la realidad es que tenemos esos momentos. Vos corregime si el momento o la cantidad de radiación UV está bien. Te recuerdo que todo el mundo puede mirar en su aplicación del celular del clima la radiación UV en el lugar en donde está. Es algo que todos podemos acceder y es gratuito. Y por otro lado, hay un equilibrio que tenemos que pensar con respecto a la vitamina D. ¿Por qué? Porque la síntesis de vitamina D relacionada con el sol, no tanto a través de la suplementación o la alimentación, sino de la exposición solar, tiene su momento ideal en realidad en el cenit del sol, en general entre el mediodía y las 3 de la tarde, que es el momento en el que todo el mundo te dice no te expongas al sol sin protección. Pero a la vez si me expongo con protección, voy a disminuir la síntesis de vitamina D. Por ende, los estudios, por lo menos con respecto a esto, en el momento en el que yo investigué para hacer el video del sol, decían que el momento ideal para generar la síntesis de vitamina D es cerca del mediodía y que basta con unos 10 minutos sin protección, con el 40% de la piel expuesta, si no me equivoco, para generar la síntesis suficiente y que vos después puedas volver a ponerte o aplicarte factor de protección o lo que necesites para no tener ese daño acelerado. No sé si vos coincidís en la práctica, si consideras que es mucho daño esto de la exposición de vitamina D, genera mucho daño a nivel de índice UV, o cómo considerás vos que podemos buscar ese sweet spot, ese punto ideal entre síntesis de UV y lo que tiene que ver con también la estimulación de hormonas sexuales. Muchas veces el UVA estimula la producción de testosterona y por otro lado longevidad. Bien, respecto a que comentás a los niveles de síntesis de vitamina D, es verdad que es muy necesario el sol. Como bien te decía, la verdad que no hay ningún protector solar que te proteja al 100%. Entonces, por más que utilicemos protector solar, que yo esto también lo hablo con mis pacientes a la hora de muchos pacientes quieren broncearse o van a la playa y quieren un poquito de color. Yo la verdad que sugiero el uso de protector solar porque inevitablemente radiación vas a estar expuesta. Lo que lográs con el protector solar justamente es evitar que te dañe en exceso, pero inevitablemente activación de melanocitos vas a tener, inclusive vas a tener síntesis de vitamina D. Y esta síntesis de vitamina D también está bueno entender que no va a depender solo de cuánta exposición tengas, sino va a depender de tu alimentación, de tu sitio geográfico también. O sea, no es lo mismo si estás a una altura de nivel del mar distinta, o sea, el impacto que vas a tener también es mayor. Yo lo que sugiero es utilizar protector solar, no ser enemigo del sol, o sea, el sol es necesario, pero principalmente teniendo en cuenta evitar el horario de mayor impacto, que es alrededor del mediodía. Además, yo siempre recomiendo otro factor más que tiene que ver con el sol, la exposición solar lo más temprana posible apenas te levantás para ayudarte a regular tu ciclo circadiano. Con lo cual son todos factores necesarios y de hecho si lo haces en ese momento tenés
un índice UV muy bajo, con lo cual te podés exponer al sol a las 7, 8 de la mañana, no es un problema la exposición solar. Por ende, es un poco buscarle la vuelta a ese punto ideal de exposición. Como vos decías, la exposición solar, incluso con un factor de protección, te va a estar brindando algo de síntesis de vitamina D. Este caso de la exposición sin protector está planteada para quien no está expuesto todo el día. Obviamente, si estás en la playa todo el día, te tenés que reaplicar el factor de protección solar, etcétera, como vos decías, y es súper válido. Y hay otro factor que tiene que ver con el envejecimiento, que es la acumulación de sustancias, básicamente de productos de glicación avanzada, de age en inglés, donde lo que vemos es un envejecimiento en líneas generales que puede dar algunas manchas y todo, pero la detección en piel de la acumulación de estas sustancias es interesante porque es un factor que tiene que ver con el envejecimiento en líneas generales, no solamente de la piel. Acá no hablamos de los mismos esquemas que miden arrugas, que miden radiación UV, etcétera, sino de algo que en realidad cuando está sucediendo en tu piel está sucediendo en todo tu cuerpo. Obviamente da manchas en la piel, da algunos aspectos o algunas características que son detectables por clínica, pero básicamente lo que nos dicen es estás acelerando tu envejecimiento y en base a una medición continua en el tiempo podemos entender esta división del envejecimiento que vos decías de características naturales no evitables versus el envejecimiento acelerado. Entonces es un parámetro que cada vez se va a utilizar más para entender la velocidad a la que estamos envejeciendo, de la misma manera que hoy existen relojes epigenéticos como el reloj de Horvath o la medición del Dunedin Pace, por ejemplo, que son todas mediciones que nos dicen cuán rápido estamos envejeciendo, pero en líneas generales. Acá es en piel específicamente. Y después tenemos otro factor que nos ayuda a entender si tenemos un envejecimiento prematuro o no de la piel, que tiene que ver con un ratio entre la hemoglobina, que nos da el color rojizo de la piel, y la melanina, que nos da un color más oscuro de la piel, sobre todo la eumelanina. Obviamente las alteraciones de la distribución de estos pigmentos nos van a dar alteraciones de la pigmentación de la piel que nos pueden hacer parecer que tenemos un envejecimiento acelerado y que obviamente tienen sus tratamientos específicos con niacina para las zonas de enrojecimiento, algunos tratamientos con láser que después también vamos a hablar, o tratamientos para la hiperpigmentación por la melanina y la acumulación de melanina específica. Pero lo importante acá es que existe ese ratio y que ese ratio nos puede ayudar a entender si tenemos un envejecimiento prematuro de la piel o no, y es fácil de medir. Y después hay otro factor que yo considero mucho para la gente que tiene colores muy claros de piel como yo, que es ¿qué pensás con respecto al uso de beta-caroteno? No, respecto a los betacarotenos, está considerado dentro de un antioxidante. De hecho, todos los alimentos que son naranjas contienen betacarotenos. Generalmente te va a ayudar a una pigmentación o algunas medicaciones vía oral que favorecen el bronceado, entre comillas, tienen que ver con betacarotenos porque te van a generar un color más naranja que amarronado. Estoy de acuerdo, no suelo utilizarlo en la práctica, pero está bueno. Claro. Y obviamente, Dani, más allá del mecanismo por el cual el daño se genere, la pregunta que yo te voy a hacer, que tiene que ver con tu práctica, es ¿qué podemos hacer para frenar ese envejecimiento prematuro o para generar algunos procesos relacionados con el rejuvenecimiento de la piel? Como decías, las manchas en la piel o el color heterogéneo de la piel justamente nos habla a veces de envejecimiento prematuro, de envejecimiento acelerado. Algo que sucede también es que empiezan a haber acúmulos, bien parte del envejecimiento propio de la piel, acúmulos de áreas donde hay mayor concentración de melanocitos o de melanina, entonces va a haber más áreas marrones. Y lo mismo puede suceder en áreas que empiezan a estar más rojas. La mayoría de los pigmentos que tenemos en nuestro cuerpo tienen que ver con melanina como pigmento marrón, hemoglobina como pigmento rojo, y existen láseres que van a actuar directamente en estos cromóforos y van a absorber, digamos, energía destruyéndolos. Uno de los más efectivos y utilizados es la luz pulsada o IPL, que esto justamente va a actuar en estos cromóforos como blancos, trabajando sobre lo que son manchas marrones, manchas rojas. Por eso en pacientes con envejecimiento, con rosácea, con manchas de sol, con melasma, que es otro tipo de manchas, tiene muy buen resultado. Además, la utilización de luz pulsada también va a favorecer la estimulación de fibroblastos, aumentando la síntesis de colágeno. O sea, es las dos cosas, genera un efecto anti-age y un efecto de rejuvenecimiento. Y te hago otra pregunta, Dani. ¿Cada cuánto se utilizan estas terapias? Porque normalmente la pregunta de las personas es, yo entiendo que tengo una acumulación de daño en mi cuerpo, de la misma manera que hablábamos antes de tratamientos crónicos, es lógico pensar que ese proceso de rejuvenecimiento vos lo tenés que continuar cada X cantidad de tiempo. ¿Existe una, al menos opinión, por más que no exista una evidencia específica, de cada cuánto tiempo podemos utilizar este tipo de luz pulsada, por ejemplo, para el rejuvenecimiento de la piel? Hay protocolos estandarizados por las personas que crearon, digamos, estos métodos.
Lo que se sugiere en el caso de luz pulsada son 3 sesiones anuales, pero la verdad que esto es relativo. Depende mucho de individualizar cada tratamiento, pero como bien decías, el envejecimiento va a seguir sucediendo, entonces es importante complementar este tipo de tratamientos con tratamientos domiciliarios. Skincare, por ejemplo. Skincare, por ejemplo, claro. Uno utiliza métodos de tratamientos de consultorio, bien, ya que sean máquinas, la aplicación de inyectables, etcétera. Pero es importante utilizar la pata de lo que es la constancia en el cuidado domiciliario, ya sea con moléculas de skincare y todo lo que estuvimos charlando. Y dentro de lo que es skincare, para la gente que está en su casa y dice, bueno, yo no puedo acceder a un láser, no puedo acceder a luz pulsada, etcétera, pero sí puedo acceder a un tratamiento cotidiano en mi casa, que obviamente no es lo mismo. El skincare por ahí protege a lo largo del tiempo, pero no es tan efectivo para la eliminación de las manchas. Nunca te esperes el mismo resultado utilizando luz pulsada que utilizando skincare, lógicamente. Pero la pregunta acá es, ¿existe alguna molécula o algo que vos digas, esto es importante buscarlo, es importante encontrarlo en los productos, es importante que tenga, no sé, de distintos tipos de ceramidas, es importante que tenga niacina, es importante que tenga algo específico para vos, el tratamiento básico de skincare normal? Me parece muy buena pregunta porque la verdad que es importante individualizar, pero si tuviera que elegir las moléculas para recomendar, el protector solar, como vimos, como antioxidante y como protección frente a radiaciones en general. Moléculas antioxidantes como vitamina C, niacinamida, siento que es importante también utilizar. Y moléculas humectantes e hidratantes. El ácido hialurónico es una molécula que es de las principales que vamos perdiendo cuando inicia el envejecimiento de nuestra piel, entonces está muy bueno suplementar con productos que contengan ácido hialurónico. Existen de alto y bajo peso molecular, por lo que van a tener llegada a distintas capas de la piel. Y es importante también elegir texturas y cosmética que sea agradable a la hora de utilizar. O sea, lo más importante es generar cierto hábito de cuidado y sostenerlo en el tiempo. Acá es muy importante la constancia. Clarísimo. Y otra cosa que vos mencionaste en el pasado, que no la mencionaste ahora, pero que es una idea tuya, o me la contaste por lo menos vos a mí, es que el factor de protección solar, los protectores solares, muchas veces generan un efecto que ayuda a evitar el envejecimiento prematuro, incluso no estando expuesto a la radiación UV. Entonces, eso es algo interesante como para justificar el uso del factor de protección solar de manera cotidiana. Siempre, yo insisto, sin benzofenonas, que son disruptores endocrinos. Eso es algo que la gente puede elegir, un producto que no tenga el disruptor endocrino y no sea problemático. Y por otro, vos mencionaste la luz pulsada. Sé que existen otros tipos de láser, como el Fotona 4D, por ejemplo, que tienen efectos, corregime si me equivoco, donde acortan las proteínas que ya existen de colágeno. Entonces ayudan a aumentar la tensión de la piel simplemente por generar ese efecto sobre moléculas que ya existen. Por ahí no necesariamente te generan la misma estimulación de síntesis nueva, pero te aumentan la tensión por ese factor. Bueno, siguiendo con lo que comentabas también de otro tipo de láseres que pueden ayudar al rejuvenecimiento, nosotros tenemos a nivel de lo que es la cara principalmente, el músculo está apoyado sobre un tejido que se llama SMAS, bien, que es un sistema músculo aponeurótico. Este sistema es donde tienen blanco otro tipo de aparatología, como el Morpheus, como el HIFU. Este tipo de láseres llegan a trabajar en el SMAS, bien, en esta fascia, haciendo que se acorte y que se achicharre, también generando cierta tensión de levante. Obviamente, Dani, además de el factor que tiene que ver con el uso del láser, que siempre tienen mayor potencia y mayor efecto que otras cosas, tenemos algunos LED, sobre todo algunos LED rojos y algunos espectros de radiación infrarroja, sobre todo la más de espectro cercano, que lo que hacen es, por un lado, estimular a la piel, estimular a varias regiones de nuestro cuerpo. En realidad también se usan a nivel del sistema nervioso, pueden estimular varios sitios. Básicamente lo que hacen es excitar y aumentar la actividad de las mitocondrias. Las mitocondrias son, para quien no las conoce, las fábricas de energía que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Obviamente la densidad mitocondrial, o sea, la cantidad de fábricas de energía que nosotros tenemos adentro de cada célula determina nuestro nivel de energía, y un factor muy relacionado con el envejecimiento, estuvimos hablando de células senescentes, de telómeros, pero un factor muy relacionado con el envejecimiento se llama disfunción mitocondrial, y es cuando tus fábricas dejan de funcionar en las condiciones en las que deberían funcionar. Entonces cada mitocondria te produce menos energía. Cuando esa disminución de energía empieza a generar problemas en tu cuerpo, obviamente la disminución conlleva que vos repares menos tus tejidos, porque tenés menos energía disponible para hacerlo. Entonces el uso de este tipo de herramientas como la luz infrarroja, básicamente lo que hace es momentáneamente
aumentar la síntesis de ATP en tus mitocondrias. Entonces, es algo que sirve para rejuvenecer tus tejidos, es algo que sirve para aumentar tu energía más que nada, y es algo que sirve obviamente en su uso en la cotidianidad. No es que yo puedo ir a un lugar y hacer una terapia infrarroja y me va a servir porque fui una vez por mes, porque no me va a alcanzar. Pero en el uso cotidiano da muy buenos resultados. De hecho, por ejemplo, hablábamos de fertilidad con el tratamiento de finasteride, dutasteride. Sabemos que algunos usos de radiación infrarroja aumentan la motilidad de los espermatozoides, que dicho sea de paso, muchas veces la gente piensa, hace un espermograma y piensa en la cantidad de espermatozoides totales y en realidad lo que importan es cuántos de esos espermatozoides son realmente muy móviles. Por ende, aumentar la cantidad de energía que vos tenés disponible siempre es algo positivo en términos de envejecimiento. Eso no solamente lo podés hacer con luz infrarroja o con LED rojo, sino también con alimentación, con buen estilo de vida. Yo no dejo de marcarle a la gente que muchas veces la mala calidad de sueño, hablábamos antes de oxidación, la mala calidad de sueño es uno de los factores que más acelera nuestro envejecimiento y es uno de los factores más fáciles de corregir. Para vos por ahí es mucho más difícil, por cómo está diagramada nuestra vida cotidiana, cambiar toda tu alimentación y hacer algo donde no estés consumiendo muchos antioxidantes, donde tengas una dieta más o menos personalizada, donde no estés comiendo productos industrializados que muchas veces por razones sociales consumís, donde no estamos generando un efecto hormético que estimule un poco nuestros propios mecanismos de defensa, o no estamos estimulando esa flora bacteriana que nos mantiene joven, que es la flora lo más diversa posible. Bueno, acá un poco es mucho más fácil corregir nuestra calidad de sueño, durmiendo en la habitación lo más oscura posible, lo más fría posible, durmiendo en un espacio silencioso, haciendo alguna rutina, sobre todo el factor más importante que yo veo en términos de resultados cuando medís la calidad de sueño con cualquier parámetro es mantener una rutina de sueño que sea constante. Parece una tontería, pero uno de los factores que más hincapié o que más efecto tiene sobre la calidad de sueño tiene que ver con irte a dormir a la misma hora todos los días, que es algo problemático si vos comparás los días de semana con los días de fin de semana, pero tenemos que tratar de dormirnos a la misma hora. Si no puedes hacerlo, por lo menos dormirte con menos de 2 horas de diferencia entre los días de semana y los días de fin de semana, porque esto ayuda a que vos mantengas tu ciclo circadiano lo más estable posible y ese efecto que parece menor, en realidad te ayuda a producir más testosterona, te ayuda a reducir tu estrés durante la noche, te ayuda a compensar este efecto negativo de la oxidación que estábamos hablando. Entonces realmente dormir la cantidad suficiente tiene un efecto anti-age muy importante y de rejuvenecimiento muy importante. Vos mencionaste la melatonina, que obviamente es uno de los antioxidantes más importantes que tenemos. Antes pensábamos que era el glutatión, hoy sabemos que es la melatonina, tiene un efecto aún mayor a nivel de antioxidación que el glutatión. Por ende, dormir bien y mejorar la calidad del sueño es absolutamente esencial. A nivel de alimentación, creo que el factor más importante es mantener una flora diversa. Para eso necesitamos comer distintos tipos de fibra soluble sobre todo, silo-oligosacárido, fructo-oligosacárido, inulina, todas cosas que encontramos en una variedad de productos de la tierra básicamente. Tratar de consumirlo lo más orgánico posible para no estar incorporando glifosato que destruye nuestra microbiota y que además genera más permeabilidad intestinal. Y obviamente a nivel de alimentación necesitamos un equilibrio entre esas proteínas que necesitamos para la síntesis de colágeno que hablábamos antes, esa estimulación del anabolismo que muchas veces se logra con animal, pero no demasiada grasa saturada para no estimular el acné y la formación de otros problemas. Pero por otro lado, la estimulación o el consumo de sustancias antioxidantes. Entonces necesitamos una cantidad correcta del mundo animal y del mundo vegetal entre sí para no estimular, por un lado, de más a todo lo que tiene que ver con hormonas sexuales, pero de más a la oxidación, ni a hacer lo opuesto donde tenemos mucho efecto antioxidante, pero dañamos a las hormonas sexuales. Por ende, no es solo cuestión de tener en cuenta todas estas terapéuticas que estuvimos mencionando, sino el cuidado general de tu salud. Tal cual, Seba, como venís diciendo, la verdad que son muchas las variables que van a repercutir en nuestra salud general y obviamente en la piel. Por eso en mi clínica Piel Estudio tenemos un eslogan que es todo pasa por la piel, justamente haciendo referencia a que todas las variables van a ser importantes a la hora de mantener la salud de la piel. Obviamente todas estas terapéuticas que estuvimos charlando es parte, es complementario, pero no olvidar que el sueño, la alimentación, la gestión del estrés, para mí es muy importante el tema de la salud mental y cómo uno vibra en esa armonía, digamos, de vida para mantener una piel adecuada y
y linda. Bueno, Dani, me pareció espectacular. Muchas gracias por tu tiempo, porque estuvimos 2 horas grabando. Muchas gracias por hablar de todos estos temas. La idea justamente con este contenido es que les sirva a todos para mejorar todos los aspectos de la piel. Obviamente hay patologías por ahí más individuales que no abordamos, porque son muy específicas, pero fue espectacular. Gracias por todo. Gracias a vos, Seba, por la invitación y siempre aprendo un montón con vos. Así que espero les sirva a todos y nada, gracias.